Muy buenas y sean muy bienvenidos. Soy Antonio Sánchez Bayón y estos son materiales de estudio para Economía Política 1. Se trata de la transcripción justamente de la ponencia encargada para el Congreso organizado por la Universidad Nacional del Altiplano en Perú, y ya les digo, coordinado por la revista Semestre Económico, de la que tengo el gusto de formar parte del equipo directivo, y todo ello gracias al profesor Roberto Arpi, a quien agradezco pues la invitación. Todo ello viene a raíz de una publicación reciente en la revista. El link está ahí disponible para ustedes y estará también en los comentarios del vídeo. Y era una crisis al formalismo económico empresarial y la trampa fiat monetae, de modo que pudiera servir para repensar, recuperar la teoría monetaria, repensarla y ofrecer alternativas, un dinero alternativo del cual puedan beneficiarse emprendedores, empresarios, para mejorar las condiciones, el bienestar de sus respectivas organizaciones. Bien, como les digo, en su momento esta conferencia tuvo lugar el jueves 4 de septiembre, y en la misma se trataron estos tres puntos que hoy se dejan aquí plasmados para todos ustedes. La primera cuestión que se invitó a reflexionar es esa expresión que se le oía al actor Tom Cruise, ¿no? Cuando estaba intentando captar un nuevo cliente, Cuba Gooding, donde tenía que gritar de manera vehemente en esta película, en Jerry Maguire, show me the money, ¿no? Muéstrame el dinero. Y justamente se ha elegido esta película, entre otras cosas, aparte de esa vocación, es la fecha de 1996, que es el momento de arranque de la globalización de Internet. Si ya por aquel entonces, bueno, pues la diferencia entre la economía real y la economía financiera era de 6 veces mayor el tamaño, el volumen de dinero que se manejaba, y por aquel entonces no estaban tan desarrolladas las tecnologías, Internet, etc. Y entonces imagínense hoy en día, dado que la trampa fiat monetaria lo que ha hecho es que se pierda un anclaje de la parte financiera con la economía real, y que además su estudio esté desconectado, de modo que los estudiantes lo abordan como materias estanco en vez de intentar tratarlo como un programa de estudio conjunto y de ese modo comprender mejor cómo funcionan los fenómenos sociales complejos. Bien, como les decía, la premisa de esta intervención, y que espero les merezca la pena, ya les digo, es hacerles reflexionar en 3 o 4 puntos, y por tanto puedan ustedes luego extraer sus propias conclusiones al respecto. La premisa de partida es que la síntesis neoclásica, que intentó poner fin a las disputas de teoría económica y que por tanto pues así ya no hubiera esas tensiones entre las distintas escuelas que creían que le restaba credibilidad y nivel científico a la economía, en vez de darse cuenta que la economía no deja de ser una ciencia de acumulación de conocimiento. Esto es que cada escuela ha ido aportando, ha ido ampliando el objeto de estudio, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que al renunciar ya a la teoría, al darla ya por sentada, al directamente comprometerse simplemente con lo que es la aplicación, ¿no? La economía aplicada y de corte econométrico, para que así no hubiera discusiones y además dar una apariencia más próxima, se intentó sacar del ámbito de las ciencias sociales para llevarlo hacia las ciencias naturales y sobre todo las ingenierías, como bien han ido reconociendo distintos economistas reputados. Sobre todo me estoy acordando ahora el texto de Mankiw del 2006, ¿no? La economía como si fuera una ingeniería social más. Bien, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? Que por tanto las modelizaciones que se llevaron a cabo sí, quedaron elegantes en cuanto a la modelización matemática, y sin embargo
tremendamente distanciadas de la realidad y de sus profundos cambios. Estos, además, promovidos por fenómenos tan importantes como la globalización, la digitalización, y por tanto, claro, la síntesis neoclásica estaba pensada sobre todo para una economía materialista, de producción de bienes, no tanto así de servicios, como sí que se dio con el tránsito del capitalismo eh, masivo, ¿no? de bienes que se llevó a cabo con la segunda revolución industrial. Bueno, pues con la tercera revolución industrial, lo que procuró fue justamente ese capitalismo desarrollado, donde ya eran muy importantes los servicios, hasta el punto de que, por ejemplo, las economías europeas occidentales pues cambiaron hasta la distribución de su Producto Interior Bruto y, por tanto, redujeron el peso de la industria y del sector agrícola, llevando buena parte de la producción final a otras partes del mundo, sobre todo al sudeste asiático. Y en cambio, lo que creció hasta algo más de un 60% fue el sector servicios, el sector terciario. Bien, todo esto que les cuento en realidad es para que vean que muchas veces, pues bueno, todo aquello que sean cálculos sobre bienes que sean replicables, sobre todo, pues, por ejemplo, las commodities del sector primario, ¿no? O los bienes de producción final, pues sí, cabe a lo mejor cierto apoyo, teniendo en cuenta que no hay que caer en otro de los errores de la síntesis neoclásica, que es la pretensión de la predicción, ¿no? Porque en ciencias sociales lo que hay son o bien proyecciones con datos históricos o previsiones o, en todo caso, conjeturas según el nivel cultural del emisor, ¿no? De dichas conjeturas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que ya con el tránsito al capitalismo desarrollado a partir de los 70, ¿qué ocurre? Que efectivamente, pues esas modelizaciones empiezan a fallar porque se alejan de la realidad y se pone aún más en evidencia la crítica que se le hizo a Friedman, que además empezó Samuelson y luego pues lo han continuado otros autores, lo que se llamó el twist, ¿no? Ese giro, esa confusión de plantear una economía de corte formalista, o sea, un reduccionismo formalista, instrumental, donde el propio Friedman llegaba a decir que prefería unos modelos más simples pero predictivos antes que realistas, ¿no? Entonces, como les digo, justamente por eso también les llamo la atención para lo siguiente, ¿no? Que es lo que se llama la ley de Rothbard, y permítanme que lo complete, y de Sánchez Bayón, puesto que lo he venido trabajando en distintas publicaciones, y es a este respecto cómo justamente con la segunda revolución industrial, como les decía, y esas producciones masivas, esas grandes fábricas, por eso también se influyó en el modelo educativo, también a modo de fábrica de grandes edificios para recibir cuantos más alumnos, en los cuales pues había que normalizarlos, ¿no? Estandarizarlos, y por eso además se le considera factor trabajo, mano de obra, no cabezas pensantes, como si luego en cambio se va a hablar justamente del capital humano para la tercera revolución industrial y sobre todo ya el capitalismo desarrollado. Y no les digo nada con lo que está en ciernes, que es el capitalismo del talento, con la quinta revolución industrial para el 2030, sino antes, por los procesos justamente como el esperado de la sinergia y sobre todo de la singularidad, ¿no? Entonces, como les decía, para esas grandes fábricas lo que se necesitaban era mucho técnico replicante, y a eso se va a dedicar la escuela pública, donde, bueno, pues los estudiantes, si tenían, pues yo qué sé, matemáticas, deportes, bueno, pues entonces, si en matemáticas se suspendía, donde se le ponía la clase de refuerzo era justamente en matemáticas. ¿Qué es lo que llevaba a esta situación?
pues que al final fuéramos todos homogéneos, como les digo, piezas intercambiables, esa mano de obra y todos además cortados con el mismo patrón y para ser técnicos replicantes el resto de nuestra vida. Y en ese sentido, por eso la ley de Rothbard, que como les digo, pues lo he desarrollado, donde, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final todos tendíamos a especializarnos en aquello que éramos más débiles, porque le terminamos dedicando más hora de nuestro estudio, de nuestro esfuerzo, a aquello que no encajaba tanto en nuestro talento, nuestras capacidades. Y eso es algo que, por ejemplo, este Rothbard, con algo de mala uva incorporada, pues lo criticó, por ejemplo, a Friedman. ¿Quién? Pues de microfundamentos de economía sí sabía, ¿no? Y de los equilibrios parciales, y sin embargo, de lo que no sabía era de teoría monetaria, porque entre otras cosas lo que aceptó fueron los planteamientos de la Modern Monetary Theory, ¿no? De los chartalistas originalmente, y eso es lo que hizo que, bueno, pues al final se especializara y prácticamente le dieran el premio Nobel de Economía, el mal llamado premio Nobel de Economía, porque como bien saben no estaba previsto entre los premios Nobel, sino que en realidad es el Banco de Suecia quien lo da y por tanto ya, claro, también tiene unos sesgos a la hora de concederlos para aquellos que, bueno, pues faciliten justamente esa continuidad de la síntesis neoclásica. Y por eso, bueno, pues a Friedman se lo terminan reconociendo, y ese juego intervencionista de la banca central y toda la distorsión que vamos a recuperar hoy, justamente con ese riesgo de las CBDCs, de las monedas digitales de los bancos centrales. Entonces, como les digo, esto viene cambiando o venía cambiando con ese tránsito hacia el capitalismo del talento, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando ahora del nadador Phelps, quien, bueno, pues en realidad, claro, si él en matemáticas suspendía, pero era bueno en deportes, donde habría que ponerle de cara a este nuevo paradigma las clases de refuerzo, pues sería justamente en deporte para que sea el mejor en aquello en lo que está más capacitado, más dotado, ¿no? Que es la gran diferencia. Entonces, claro, esto lleva a la primera pregunta de partida que no tuvo en cuenta, por ejemplo, Friedman. Y en cambio, pues ya les digo que sí que era habitual el formulárselo. Ya saben que en los orígenes de la economía está el mundo anglosajón, que viene sobre todo de la filosofía moral, especialmente de los utilitaristas, que ni siquiera vienen del ámbito académico, y luego está en el mundo europeo continental, que procede sobre todo de las facultades de jurisprudencia, de derecho, ¿no? Con la disciplina de economía política, que a su vez bebe, pues, por ejemplo, de la Escuela de Salamanca, y la disciplina de la hacendística, que se lleva a los que fueran territorios de la corona de España de entonces. Por tanto, luego al independizarse en Países Bajos, en parte de Alemania, pues dará lugar a la disciplina de la camerología, y luego más tarde, pues como les digo, la economía política. Todo esto se lo cuento porque justamente en esa tradición europea continental, que sí que viene de las facultades de jurisprudencia de derecho, sí están acostumbrados a preguntarse previamente por cuestiones acerca de la titularidad y por tanto de la propiedad y de el usufructo, la posesión. Y esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos con respecto al dinero, porque eso va a marcar profundamente las diferencias entre escuelas como, por ejemplo, los post-keynesianos, que defienden a ultranza la Modern Monetary Theory, que podría incluso hasta criticarse por sus detractores, que dicen que tres expresiones, tres mentiras, ¿no? Porque ni es moderna, ni es monetaria, ni es teoría. ¿Por qué dicen esto? Porque efectivamente tiene una serie de asunciones previas, donde dicen que el dinero lo reducen simplemente a la moneda, y esta además se le atribuyen la nudo propiedad al Estado,
frente pues, a otras escuelas, ¿no? Como por ejemplo pues, la escuela austriaca, de la cual pues, va a derivar más tarde en el siglo XX los anarcocapitalistas que están en el otro extremo, ¿no? de las escuelas, y estos defienden el principio de Hofstede, ¿no? El de la granja o el de apropiación originaria, en el cual lo que decían era, y basándose en los procesos de colonización del oeste de los Estados Unidos, que es allá donde tú llegues, ocupes la tierra, la mezcles con el sudor de tu frente, de tu trabajo, ya se da esa apropiación, ¿no? Era lo que se tenía lugar en el derecho romano con la usucapio, ¿no? Y por tanto, en el momento en que tú ejercías derechos sobre el bien durante un determinado tiempo y constatado por los demás, pues pasabas a ser el nudo propietario finalmente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esto es muy importante planteárnoslo, el tema de la propiedad del dinero, porque si para unos realmente el dueño es el emisor, ¿no? El Estado, por tanto, se entiende cómo construyen el resto del modelo teórico, donde consideran que efectivamente los demás no somos nada más que usuarios y por tanto, claro, desconfían de que nos llevemos dicho dinero más allá de las fronteras del Estado, ¿no? Y por tanto, pues toda acción en ese sentido la consideran una evasión de capitales, ¿no? En cambio, desde la otra perspectiva, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú has ganado el dinero de manera lícita, con un negocio lícito, no intracomercium, has pagado los impuestos correspondientes, lo normal es que tú veles por tu patrimonio y por tanto pues lo lleves allá donde esté más seguros, con instituciones más estables, que te den un mayor rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, claro, no tiene sentido para esta escuela que un Estado pueda prohibir a sus ciudadanos cruzar las fronteras y, por tanto, por extensión de lo que es la esfera ciudadana, pues también su patrimonio, sus capitales, que los pueda mover en ese sentido y gestionarlo como mejor convenga, ¿no? Como mejor crea. Entonces, ahí está ya la primera distorsión y tensión de planteamientos, y que esto además se va a ver agravado pues, en el formato digital, como se terminará concluyendo con el tema de las CBDCs y, por tanto, la propuesta de Altmoney, ¿no? De dinero alternativo al respecto. Bien, en cuanto a la necesidad, una vez entendido que la síntesis neoclásica ha quedado ya desfasada, caduca, por no saberse adaptar a los cambios de la realidad social subyacente, con la globalización y la digitalización. Visto que ha cambiado el modelo productivo y también monetario, bueno, pues eso hace que urja repensar la teoría monetaria y por tanto, pues por eso, como les venía diciendo, repensar también esa tensión, esa diferencia de visión del señoriaje, que si tú presumes que el que es dueño y señor, primero ya mal vamos porque el dinero es de una familia y luego dentro de estas hay distintas subcategorías y una de ellas son las monedas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú reduces el dinero simplemente a las monedas y billetes de curso legal, pues estás perdiendo buena parte de los instrumentos financieros al respecto. Y no decir que con esa base monetaria, esa M0, pues luego ya vendrán los demás, M1, M2, M3, etcétera, sino que estamos perdiendo la visión de lo que en realidad proponía la teoría monetaria y, por tanto, pues lo que es el dinero con sus distintas categorías y subcategorías correspondientes. Entonces, ya les digo que el problema de la teoría del señoriaje es que, y la MMT lo que dice al respecto es que un Estado soberano con su propio dinero no puede entrar en quiebra porque lo único que tiene que hacer es emitir más dinero. Bueno, eso es un error tremendo porque lo único que se está haciendo es no generar
mayor renta ni bienestar, sino que lo que se está haciendo es generar inflación, esto es directamente un aumento de los precios. Por tanto, y sobre todo pérdida de poder adquisitivo de esa moneda. Y eso lo vemos, las ilustraciones gráficas claramente, con el peso cubano, y no les digo nada con el bolívar venezolano, que luego tuvo que reformularse como el bolívar fuerte y que sigue hoy en día pues perdiendo poder adquisitivo hasta el punto de que ya no solamente, bueno, pues se intenten buscar divisas extranjeras, lo cual se intenta controlar a su vez, sino que incluso pues se han puesto creativos los venezolanos y utilizan hasta monedas de videojuegos como instrumentos alternativos para poder facilitar esos intercambios y pagos eh, en los intercambios, ¿no? En las transacciones. Entonces, como les digo, frente a esa posición, cabe plantearse justamente la de la escuela austriaca, donde entiende el dinero que no es formulado por ninguna única inteligencia y una planificación centralizada coactiva, como hoy en día vivimos, ¿no? Que se reduce a las monedas y billetes de curso legal, donde hay una obligación de tenerlas que aceptar y hacer las transacciones en ese país, en esa economía con dicha moneda. Y frente a esto, pues por ejemplo, la escuela austriaca entiende el dinero como una institución social evolutiva. Esto es, que no es de un diseño centralizado, sino que es a base de ensayo y error, de intercambios, y por tanto así se va dando forma a aquellas expresiones del dinero que mientras cumplan las funciones que se le piden al dinero, pues será tal y por tanto funcionará, y son las propias personas, la sociedad, el mercado, quien decide si sigue teniendo poder adquisitivo o no, si tiene esa reserva de valor, que es una de las funciones que, como les digo, se le pide al dinero. Entonces, frente a esto, claro, se llama la atención en el artículo justamente que buena parte del problema viene de la expresión italiana, ¿no? De traductore, traitore, ¿no? El traductor es un traidor en cuanto que pierde el significado, y eso le pasó, por ejemplo, a Menger cuando escribe su ensayo sobre el dinero en 1892, ¿no? Y este es traducido para publicarlo en la prestigiosa revista de Oxford, de Economic Journal, y por tanto ahí ya empieza a haber errores en la traducción, pero al que tuvo mayores problemas en ese sentido y que hoy en día sigue sin corregirse y por tanto no se entiende bien su teoría monetaria es con Mises, eh, cuando, bueno, pues aunque la traducción fue supervisada por su discípulo Lionel Robbins en la London School of Economics, él escribe justamente su tratado sobre el dinero y los medios fiduciarios, ¿no? Ya les digo, desde el mundo europeo continental, el estudio de la economía surge y se desarrolla desde las facultades de jurisprudencia, ¿no? Eh, y por ello, pues tiene mayor costumbre y aproximación a conceptos como, pues ya les digo, fungible, fiduciario, etcétera, etcétera, cosa que en el mundo anglosajón no tienen dicha costumbre, y por eso lo tradujeron mal en el 34 y lo llamaron la teoría del dinero y del crédito, ¿no? Lo cual ya es un error y una desviación conceptual muy importante, ¿no? Por eso les invito realmente hoy en día, que tenemos acceso a los originales, a que lo consulten, y si no, bueno, pues por lo menos tienen esa selección de fragmentos en el articulito publicado en la revista de Semestre Económico, ¿no? Y como les decía, a todo esto, claro, ya se da el mayor problema con la trampa fiat monetae, que no es más que efectivamente esa reducción del dinero
solamente a los billetes y monedas de curso legal, pero sobre todo la etapa que se inaugura el 15 de agosto de 1971, cuando el presidente Nixon, aprovechando el estío, ¿no? el calor y el verano y las vacaciones, se dirige a la nación y dice que, bueno, que es que ante el riesgo de los especuladores, pues lo que va a hacer es acabar con la convertibilidad en oro. Esto es, se acaba con el patrón oro, que era el anclaje. Vamos a ver, todo esto viene porque tras la Segunda Guerra Mundial se va a impulsar el modelo Bretton Woods de 1944, donde realmente el dólar se convierte en moneda de reserva mundial, justamente porque es la única que mantiene esa convertibilidad con el oro, ¿no? De una onza a 36 dólares. Y sin embargo, ya sí, del resto de las divisas lo que hacen es directamente establecer sus cambios con respecto al dólar, que es la moneda estable y que sirve para fijar los intercambios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente lo que se está haciendo es una declaración de quiebra, ¿no? De impago, y sin embargo se vende como una manera de proteger al dólar frente a especuladores. Y es verdad que, por ejemplo, Francia lo que estaba haciendo era acumular dólares en el momento en que empieza a recuperarse después de la inyección monetaria con el plan Marshall, etcétera, y pretende cambiarlos por oro, y es eso lo que, teniendo en cuenta que todas las economías pues, han estado creciendo con un modelo keynesiano basado en la demanda agregada, en la deuda. Por tanto, se ha hecho una especie de viaje en el tiempo donde lo que se ha hecho ha sido coger la riqueza de las futuras generaciones para consumírselo ahora. Y ante esta situación, y visto que efectivamente pues Estados Unidos ha estado exportando durante bastante tiempo y por eso ha podido mantener ese nivel de bienestar de su población, porque lo que ha hecho ha sido exportar el déficit y la inflación a otras partes del mundo, y la deuda, claro, si le vuelven ahora, eso provocaría un shock muy fuerte en su economía. Y Estados Unidos, pues entre otras cosas, sí que estuvo manteniendo un gasto de defensa elevado, mientras que Europa Occidental estuvo viviendo con lo que se llama el rédito de la paz, y por tanto externalizó su seguridad y defensa a Estados Unidos, y Estados Unidos, claro, siguió afrontando la guerra de Corea, de Vietnam, y para eso pues hizo unas emisiones, unas inyecciones monetarias muy grandes. ¿Y qué es lo que en ese sentido pasa con la trampa fiat? Pues que al final, al no estar anclado y simplemente depender de la confianza de que como es el instrumento para favorecer los intercambios de esa economía, pues por eso le seguimos atribuyendo un cierto valor. Pues ya a partir de ahí comienza el fenómeno de la falsificación monetaria, porque basta con hacer anotaciones en cuenta, ¿no? En los balances, y por tanto de ese modo se emite y se genera el efecto cantillón, donde la inflación no afecta de igual manera a todos, pese a que la síntesis neoclásica sí que entiende que, no, es que simplemente la subida generalizada de precios. No, eso es confundir los síntomas con la causa, es confundir la fiebre con lo que está causando la enfermedad, la lucha del cuerpo frente a esos ataques. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está llevando a cabo es un problema se emite nuevo dinero, los primeros en recibir, los que siempre son los estados y las grandes instituciones de inversión, ¿no? Pues pensemos ahora en BlackRock, Vanguard, etcétera, etcétera, que son además quienes asesoran a los gobiernos y a los bancos centrales, como se vio con la gran recesión del 2008, y no les digo nada con la crisis del COVID del 2008, que se llamó, por ejemplo, desde la administración Biden a a Jamie Dimon de JP Morgan, ¿no? Para ver cómo hacían esa inyección. Por eso, claro, los primeros en recibirlo se ven beneficiados, y por eso se da esa concentración de riqueza, porque a quienes van a afectar y van
a reducir su poder adquisitivo de manera significativa son a las rentas fijas, pues por ejemplo pensionistas y asalariados. Esos van a ver cómo realmente se reduce de manera considerable su poder adquisitivo cuando les llega finalmente esas oleadas de inyección de nuevo dinero que no está basado nada más que en anotaciones. Y claro, y entonces desde la Modern Monetary Theory dicen, no, pero es que eso tiene el valor de que te va a servir para pagar los impuestos, teniendo en cuenta que hoy en día pues tenemos una fiscalidad internacional que hay que ver bien claro para evitar las dobles o triples imposiciones. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Europa se sigue con modelos aún de progresividad en los cuales estás grabando hasta 3 veces la misma renta cuando se genera por mantenerla, patrimonio, y finalmente cuando se transmite con herencias, sucesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se lo cuento porque resulta que en este periodo inaugurado entre 1971 y el 2008, pues como les digo, poco a poco los Chicago Boys son sustituidos como mainstream y comienza el auge en los 90 gracias a la administración Clinton de los neo-keynesianos, los cuales además como vienen de una escuela de ingeniería como es MIT, ¿no? Formados pues con gente como Samuelson, Solow, y ahí bueno pues también tiene su presencia pues, Tobin y otros tantos que van a recibir el premio Nobel de Economía. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Que van a jugar, van a intentar desarrollar esos mecanismos por los cuales, pues incluso hasta se llega a aceptar algo que hasta entonces era reprobable, ¿no? En el siglo XIX se hablaba del santo temor al déficit, por el miedo al endeudamiento y la inflación correspondiente que la propia escuela de Salamanca ya en el siglo XVI denunciaba y decía que eso era el impuesto a los pobres, era un impuesto no legislado, era directamente meterle la mano en el bolsillo a la gente. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace? Una serie de mecanismos que si bien la Escuela de Chicago pues, llevó a cabo un acercamiento con la regla de Taylor, pues corregido, aumentado desde ingeniería social económica, pues creen que se han domesticado así ya los ciclos y por tanto se habla del periodo de la gran moderación, ¿no? A partir de ahí, pues ya les digo, va a durar pues hasta la gran recesión del 2008 y a partir de ahí queda claro que el mainstream no tiene ya un referente claro y bueno, pues como aparecen nuevos políticos antisistema, pues estos van a traer a sus propios asesores económicos, muchos de ellos post-keynesianos, a favor de monopolios públicos, y poniendo el énfasis de lo público sin darse cuenta que no dejan de ser monopolios y por tanto no tienen ningún tipo de incentivo a una mejor gestión, con una mayor eficiencia, mejores precios, mejora del producto o servicio, etcétera, etcétera. Por tanto, es un empeoramiento, un empobrecimiento hacia lo que se conduce, o incluso teorías como el decrecimiento, y se recuperan pues, postulados socialistas de modelos de reproducción económica en vez de desarrollo económico, ¿no? Y que estamos viendo, por ejemplo, dentro de la Unión Europea con el Green Deal, con el Pacto Verde, y que además todo esto se está financiando con deuda, con lo que conlleva a su vez, ¿no? Entonces, como les decía, en ese periodo abierto entre 1971 y el 2008 es el momento estelar de la trampa de la moneda fiat, ¿no? Y que por tanto es un juego con los balances de los bancos centrales que efectivamente pues esto en las economías europeas se ve claramente con el Banco Central Europeo, que aunque tiene dentro de sus estatutos una serie de límites claros y de compromisos de actuación, que es justamente el control de precios, evitar la inflación, y sin embargo se había aceptado que hubiera anualmente una inflación de un 2%, y luego ya se flexibilizó aún más y se dijo en torno a un 2%, ya se dejó de cumplir los pactos de estabilidad y de crecimiento que se fueron diluyendo, pero ya no les digo nada con la crisis de COVID desde marzo,
y de manera indebida, porque no tenía las competencias para ello, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se lo dictó al resto de instituciones y esto intentó empezarse a corregir y volverse al Pacto de Estabilidad y de Crecimiento del 2023 con poca suerte y además de manera sesgada porque se vuelve a hablar de utilizar esa cláusula de excepción, de no cumplimiento, para llevar a cabo también un gasto expansivo con su correspondiente déficit y endeudamiento si es para todo lo que es seguridad y defensa, ¿no? El programa Rearme europeo, que eso si quieren se puede tratar en otra ocasión. El caso es que todo esto ya era problemático y realmente pues el llamado bazooka, ¿no?, de Bernanke para inyectar los fondos y rescatar a las instituciones financieras, a las grandes instituciones, a las cuales se les inyectó ese dinero, por eso no se vio de primeras la inflación, porque primero llegaban a ellos, estos a su vez, pues claro, no iban a reinvertir en bienes inmuebles, se fueron a la bolsa, dieron lugar a una nueva burbuja de las inteligencias artificiales, etcétera, etcétera, ¿no? Que algo pinchó cuando DeepSeek demostró que sin necesidad de tanta financiación se podía hacer de manera mucho más eficiente. Y sin embargo, bueno, pues ahora estamos con el plan Stargate de miles de millones. Entonces, claro, todo esto que les cuento es para que, siendo conscientes de que en realidad lo que se está, y que además que los bancos centrales no solamente distorsionaban jugando con la emisión de nuevo dinero, ¿no?, de nueva moneda sin base en el ahorro voluntario y por tanto así con unos tipos artificialmente reducidos donde se le quitaba la idea de riesgo y más aún el incentivo era a endeudarte, ¿no?, el teorema Modigliani, donde bueno, pues, es más adecuado para las empresas que se endeuden para así, con ese apalancamiento, crecer, expandirse, y además, curiosamente, decir que se pagaban menos tributos de ese modo. También Modigliani, ya saben, MIT, etcétera. Y fue además el director de tesis de Draghi y este se saltó todas las reglas establecidas para el Banco Central Europeo en el momento en que directamente estaba prohibido comprar deuda de los estados parte y lo que se hizo fue con operaciones de mercado abierto, ya en mercados secundarios, pues comprar dicha deuda, por eso no se ha disparado tanto y de ese modo se intentó controlar el problema de las primas y todo lo que fue la crisis de la bicicleta financiera en el 2009, ¿no? Entonces, bueno, pues esto corregido enmendado, Lagarde pues, ha hecho otro tanto de lo mismo en el momento en que ha visto el riesgo de que se disparara la deuda soberana, porque en realidad lo que se hace esta estrategia de falsificación monetaria y de represión fiscal, donde lo que se está haciendo es impedir que la gente ahorre porque no hay incentivos para ello, los tipos son terriblemente bajos, incluso hasta negativos a veces. Entonces, y luego encima viene la inflación que se come tu poder adquisitivo, pues lo que incentivas es a aumentar ese consumo para esa demanda agregada, es seguir con modelos keynesianos, ¿no? Cosa que cambiaron en el mundo anglosajón en los años 80 y los nórdicos en los años 90, orientándose más al lado de la oferta y sobre todo recuperando la idea de que era necesario ese ahorro para las inversiones, nuevos negocios más productivos, etcétera, y por tanto así mejorar la economía y no simplemente orientarse al consumo y por tanto con poco valor añadido porque estábamos siempre cerca de los niveles de producción según el triángulo hayekiano. Bien. Todo esto se lo cuento porque el problema hoy en día es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque además tenemos el problema de las CBDCs, de las divisas digitales de los bancos centrales, los cuales
pues directamente ya no solamente van a estar con un monopolio de la emisión del dinero, porque hasta ahora, pues, ¿qué es lo que ocurría? Que los bancos centrales emitían la moneda legal y luego había una expansión con el dinero secundario, el dinero bancario. Bueno, pues ahora lo que hacen es, se va a dar una mayor concentración, vamos a pasar de oligopolios a prácticamente monopolios selectos. El Banco Central va a decidir con qué bancos va a utilizar realmente para distribuir esa moneda digital, que no deja de ser moneda fiat, pero es que además programable, por tanto va a decir hasta cuándo está en vigor, por tanto va a desincentivar el ahorro, porque a medida que se vaya acercando la fecha en la que ya no tenga función alguna, pues entonces, claro, hay que gastarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Por tanto, la soberanía del consumidor desaparece ya totalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que también, como es programable, pues van a ir viendo también nuestra huella ecológica y por tanto tú no puedes comprarte un coche de combustión, sino que tendrá que ser eléctrico, que cuesta más. Y además es ir contra una de las que han sido industrias punteras europeas, ¿no? Porque entre otras cosas el coche eléctrico hoy en día quien tiene la ventaja comparativa es China con empresas como BYD y bueno, pues en ese sentido también pues igual van a decir, no, ya has comido demasiada carne, ahora todo vegano, lo que puedes utilizar ese dinero. Incluso ya has viajado demasiado, ya no puedes coger más aviones y además se te puede restringir qué sí puedes utilizar y qué no. Entonces, si se dan cuenta, es un despropósito y además tiene el otro añadido, que este tipo de dinero necesita fuentes de energía barata, sostenible, etcétera, y aún estamos en una transición con un efecto cobra donde nos está saliendo muy cara la energía y al final pues ha habido que aceptar que, por ejemplo, la energía nuclear pues es considerada energía verde en Europa, cosa que era rechazada inicialmente y Alemania así lo hizo cayendo en la trampa energética con Rusia y luego de la producción final con China, ¿no? Entonces, esto dése cuenta que tiene otro problema añadido, que, por ejemplo, por ese ecologismo en España se dio el gran apagón no hace mucho eh, y bueno, pues afortunadamente duró pues, menos de 48 horas el volver a la normalidad. Si hubiéramos cruzado más allá, claro, imagínense un mundo sin dinero, los problemas que puede dar, los caos, el enfrentamiento, y ese es uno de los problemas, que claro, si tú no tienes acceso a una fuente fiable, constante, barata de energía, con dinero básicamente electrónico, porque esto ya ha habido ensayos en ese sentido de ir retirando el dinero en efectivo con la excusa de luchar contra pues el blanqueo de capitales, la evasión de los mismos, etcétera, etcétera. En los países nórdicos se han dado cuenta que lo que se ha hecho ha sido aumentar la presencia de las bandas criminales. ¿Por qué? Porque a aquellas personas que no están trazadas, o sea, va a ser parte del problema, por ejemplo, que tiene Europa con la inmigración y su integración. Todo inmigrante ilegal, como no está en la oficialidad, por tanto no va a tener acceso al dinero, la única manera de conseguirlo así va a ser la vía alternativa que les den las organizaciones criminales. Por tanto, fíjense todas las implicaciones que sale la implantación de las CBDC y que es algo que no está maduro y que las experiencias, porque esto se viene ya llevando a cabo, ya hemos pasado de 16 experimentos de banca central a más de 84 y seguimos, pues por ejemplo, véase el caso de Nigeria con su CBDC y lo que ha ocurrido y bueno, pues cómo además detuvieron de manera ilegal a directivos de la plataforma que se dedicaba justamente al comercio con divisas digitales, ¿no? Entonces, bueno, pues frente a esto, lo que se está diciendo es que frente a ese
monopolio de planificación centralizada coactiva que desnaturaliza el dinero, como son las CBDCs. Pues frente a esto hay otras alternativas, como por ejemplo Bitcoin, que sí que es la reprivatización del dinero, es un dinero descentralizado, etcétera, etcétera. Bueno, pues también cabe otro dinero alternativo, que es lo que se planteaba en este texto, ¿no? Y que se van a poner en el descriptor del vídeo, pues lecturas al respecto para poder profundizar, que es justamente las monedas digitales socioempresariales, que no hay que confundir con las monedas sociales locales, que no deja de ser de niveles administrativos pues, locales, y por tanto no deja de ser también otra variante de dinero fiat. No. En cambio, el que se propone aquí no tiene nada que ver con el dinero fiat, porque es dinero completamente privado, y de lo que se trata, pues por ejemplo, pongamos por caso, ¿no? Una empresa ve que el parking para sus empleados se ha quedado pequeño, habría que comprar un nuevo terreno, hacer todo el gasto, toda la inversión de infraestructura, etcétera. Y por tanto, frente a esto, pues lo que se hace es llegar a un acuerdo con otra empresa para que facilite una movilidad considerada verde, ¿no? Pues por ejemplo las bicicletas eléctricas o los monopatines eléctricos, etcétera, y de ese modo a los trabajadores que decidan venir a trabajo de esta manera, pues se les va a recompensar con esa moneda empresarial, la cual, bueno, pues fíjense las ventajas que tienen. Primero, no hay que comprar ese nuevo terreno porque ya no hay tanta afluencia de vehículos, sino que además, ya les digo que el ofrecer a los trabajadores el acceso a este transporte alternativo es deducible porque es un alquiler y por tanto pues así lo puede llevar a cabo la empresa en su contabilidad interna, pero es que además está velando por el bienestar de sus trabajadores y no solamente de los trabajadores, del resto de colaboradores, porque así pues incentiva a menor sedentarismo, ¿no? Mayor ejercicio y por tanto un mayor bienestar físico. Y además, ya les digo, se ahorra el tener que comprar ese terreno y esas obras, ¿no? Y el terreno actual del parking, pues posiblemente quede también liberado parte del mismo para así poderlo dedicar, por ejemplo, a reuniones, celebraciones, ya no solamente con los trabajadores, sino con sus familiares, creando una mayor identidad y reforzando así la misión, visión y valores de la empresa. Por tanto, si se dan cuenta, son todo ventajas en ese sentido y tiene, sí, no deja de ser pues un medio de pago. El problema es que está limitado el acceso a dónde, pero los intercambios que sí que se pueden hacer con ese dinero, pues para la cantina de la empresa o directamente con recursos humanos, pues para comprar horas. Porque no se olviden de una cuestión que yo cuando explico la teoría monetaria intento aclarar a los estudiantes, que no es, el dinero no es un fin, no se trabaja para ganar dinero, sino que es un medio. Por tanto, el fin realmente del dinero es conseguir tiempo y libertad, que es lo realmente escaso en esta vida y lo que confiere valor y respalda, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora les voy a mostrar rápidamente en las diapositivas siguientes todo lo que ilustra lo que les he venido contando, y solamente me queda decirles que frente a, por ejemplo, esa tensión entre las CBDCs, que se sigue presumiendo que el valor viene porque es la moneda eh, elegida para hacer los intercambios en esa economía, y si se confía que esa economía pues, va a ser productiva y va a devolver sus deudas, por eso tiene valor. Y ya no solamente además esa razón fiscal de que sirve para pagar los impuestos, ¿no? Con esa moneda, pues a diferencia de ello, por ejemplo, está
Bitcoin, sobre todo porque tiene una emisión limitada desde origen y por tanto no hay riesgo de inflación. Pero luego también las stablecoins pasa otro tanto de lo mismo. ¿Y qué es lo que les confiere valor? Que ya no solamente es la confianza desde la teoría subjetiva del valor, pero que también hay otro elemento añadido que respalda, que es justamente pues todo el programa, todo el código que hay detrás, que claro que tiene su valor correspondiente, ¿no? Con su blockchain, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya sin más, déjenme que les muestre rápidamente lo que se decía de por qué la síntesis neoclásica se considera que está en su situación ya de caducidad porque no ha sabido adaptarse a los grandes cambios, transformaciones de la realidad social subyacente al caer en una trampa de modelización excesiva econométrica, lo que llamó el Premio Nobel de Economía Romer en el 2015 y volvió a insistir en el 2016, la macines o matematitis, ¿no? Y que por tanto, claro, los alumnos se frustran porque, bueno, pues pueden aprender en clase como mucho a resolver unos problemas dados, pero eso no les permite interpretar y poder explicar a los demás cómo funcionan los fenómenos sociales complejos, ¿no? Y como esto, pues el error, ese reduccionismo de Lev Twist que ya les he mencionado, de Friedman, de preferir modelos más simples pero predictivos frente a otros más realistas. Y sobre todo esa idea del síndrome del meteorólogo que es que ha ocurrido en economía, ¿no? Y con el auge de la síntesis neoclásica, que es el mismo error que el meteorólogo que cree que puede el clima, el tiempo, modelizarlo y por ello puede controlarlo. No, no es así, y mucho menos en economía, porque además con la síntesis neoclásica se estimuló sobre todo la parte de la macroeconomía y una economía normativa de transformación de la realidad social. Y como decía Sowell, claro, si la primera ley de la economía es la escasez, recuerden que la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía, porque con la síntesis neoclásica se ha dado un matrimonio de conveniencia entre política y economía, por así decirlo, una unión Estado-mercados con la economía social de mercado, donde bueno, pues se puede dejar cierta libertad para la parte de producción, pero en la parte de distribución hay mucha intervención. Por tanto, lógico que haya luego crisis recurrentes, periódicas al respecto. Eh, Luego, una de las cuestiones de distribución y más importantes es cuando estamos afectando con bancos centrales a la emisión de nuevo dinero no respaldado en el ahorro voluntario y por tanto damos lugar a esos auges, ¿no? A esas burbujas que luego pues se revientan y entran con las recesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está una imagen a la hora de repensar la teoría monetaria de su desarrollo histórico comparado y sobre todo las funciones que se le piden, ¿no? al dinero, que el dinero no deja de ser institución, activo, no deja de ser mercancía, incluso un sistema contable, social, etcétera, etcétera, y lo que se le pide es que sea un medio generalmente aceptado para los intercambios, se le pide liquidez, que sea sólido, que reduzca los costes de transacción, que sea fácilmente acumulable y transportable, etcétera, etcétera. Y de ese modo, por eso podemos, como ocurría en derecho, miren, está en la antigüedad solamente hay una dimensión objetiva del derecho, ¿no? Que es el sistema de normas creado por el gobernante y que tienen que cumplir los súbditos. Y en cambio, con el tránsito a la modernidad pasamos al derecho subjetivo, que ya no es derecho, sino derechos en plural y en minúscula. Pues lo mismo ocurre en la economía, al igual que con la dimensión subjetiva del derecho, donde todos podemos pasar a producir derechos, pues con los contratos, etcétera. Lo mismo en economía,
Por tanto, no tenemos que asumir que el dinero solamente lo pueden generar unos pocos, sino que si entendemos bien el código del dinero, todos podemos generar dinero. Incluso pues, estas variables, estas otras posibilidades de las que les vengo hablando, como es el dinero alternativo, como son las divisas digitales de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso les invito a reflexionar al respecto y simplemente déjenme que cierre ya con estas reflexiones de cómo se ha ido interviniendo cada vez que ha habido repuntes de la deuda, porque al final, con toda esta emisión de nuevo dinero, que simplemente son asientos contables de inyección que llega primero a los estados y a las inversiones financieras, ¿no? Y que luego efectivamente con ese efecto cantillón, pues a quien más perjudica son a las rentas fijas. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? Que se den cuenta claro, entonces el incentivo para el político es que efectivamente le emitan cuanto más dinero, aunque esto suponga que esa moneda vaya perdiendo valor y además pues se haga una monetización de la deuda, ¿no? Por tanto, ya les digo, gasto expansivo, déficit creciente, también mayor deuda y al final esa deuda se termina transfiriendo a la moneda porque se emite nueva moneda y por tanto esta vale menos, que ahora les voy a enseñar cuál es la situación pues con otros instrumentos dinerarios como es el oro o como es Bitcoin, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente que tienen las gráficas que cada vez que ha habido un repunte, aunque los bancos centrales en principio no deberían intervenir en ese sentido, pues por ejemplo el Banco Central Europeo, que es claro en sus estatutos y en cambio lo han hecho para evitar los problemas de las primas, etcétera. Y claro, pues eso ha hecho que los gobiernos, pues efectivamente, se hayan ido endeudando cada vez más y estamos cerca de ese momento de finales de los 60 donde ya el nivel de endeudamiento es tal que efectivamente el sistema pues, nos va a llevar a creciente inflación y creciente desempleo, ¿no? Y además lo vamos viendo, hay señales en los mercados donde veamos que no tiene sentido que justamente la rentabilidad, los tipos sean mayores a corto plazo que a medio y largo plazo, ¿no? Es lo que se llama yield curve, ¿no? La curva de rendimientos, y esto además se ve en los productos financieros que siguen ofreciendo y que a falta de cultura financiera, porque al Estado no le interesa que el ciudadano tenga esa cultura financiera, porque si no se estaría dando cuenta de que en realidad todo se está haciendo con cargo a su poder adquisitivo, que pierde la capacidad de ahorrar y que por tanto en realidad pues toda esa deuda de los estados pues al final quien la está pagando es el ciudadano, porque lo que se hace es emitir nueva deuda para ir pagando esa deuda y sus intereses y por tanto lo que se hace es, pues como ocurre por ejemplo en las empresas, cuando la junta directiva, sin permiso de los accionistas, se dedica a hacer emisiones de nuevas acciones, por tanto las acciones en curso valen menos, pues lo mismo pasa con la moneda en circulación y por tanto fíjense cuál es la situación, ¿no? Hoy en día ya les decía que el oro se está viendo apreciado hasta el punto de que acuérdense que con el modelo de Bretton Woods era una onza de oro por $36. Bueno, pues hoy en día es una onza de oro por $3.600. Fíjese lo que se ha depreciado en realidad, porque también se dice, no, es que está volviendo a haber una burbuja inmobiliaria. No es correcto. Eso es no ver de manera mucho más complejo el fenómeno. Lo que está ocurriendo es que lo que se está depreciando y muchísimo es el dólar, es el euro, porque resulta que tú con las mismas onzas de oro puedes comprar los mismos metros cuadrados hoy en día que en los 90. Es exactamente lo mismo. Eh, y por tanto, ese es el problema. Pero es que si yo quisiera comprar una casa promedio que costara en el 2016 pues unos $280.000,
pues tenía que utilizar por aquel entonces más de 664 bitcoins. Sin embargo, por lo que ha ocurrido de depreciación de la moneda fiat, pues hoy en día yo esa misma casa que tendría que utilizar más moneda fiat, más unidades de moneda fiat para poderla comprar, casi el doble, ¿no? Más de 434.000 dólares, pues en cambio hoy en día con 6,6 bitcoins ya lo podría comprar. Luego, ¿cuál es la razón de ser? Pues que efectivamente ese dinero fiat vale cada vez menos. Entonces, ¿cuáles son las ideas de cierre que quiero plantearles? Pues mucho cuidado, porque por ejemplo, el euro, desde que empezara su andadura en 1999, ha perdido ya un 45% de su valor. Un 20% fue con la crisis de la gran recesión del 2008, pero con la de COVID ha añadido otro 25% más. ¿Por qué? Pues porque efectivamente lo que se ha hecho ha sido con el modelo, la trampa Fiat, pasar de esa falsificación, ¿no?, a la represión fiscal total y sobre todo hoy en día el riesgo del totalitarismo con las CBDCs, ¿no? Porque directamente lo que se está esperando, acuérdense de los gráficos anteriores, hoy en día Francia tiene un nivel de deuda sobre el PIB superior al 116%. Alemania también ya ha roto con todo lo que ha llegado incluso a modificar la Constitución para poder tener un gasto expansivo, un déficit expansivo y por ello también un aumento de deuda. Entonces, esto es tremendo que uno puede hacer algo de ingeniería en ese sentido, pues como ha hecho España, que ha pasado de tener un 114% de deuda sobre PIB en el 2022 y por tanto lo que ha hecho ha sido directamente el jugar con el análisis marginal y hoy en día está en un 105%. ¿Por qué? Porque en realidad, como ha crecido nominalmente el PIB, por el efecto inflacionario, pues luego se hace el ajuste porcentual y por eso parece que se reduce deuda. Pero no es así, la deuda sigue en incremento, los tipos de los intereses de la deuda también siguen en aumento. Acuérdense siempre del problema de los tipos compuestos. Y bueno, pues entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que efectivamente yo creo que lo que va a pasar es la hipótesis Picos-Wisman. Esto es que se dice que nunca el gasto y esa intervención fiscal de los gobiernos es algo progresivo, sino que son grandes saltos aprovechándose crisis, eventos, pues es cuando tienen lugar y luego es muy difícil volver atrás, es prácticamente imposible, ¿no? Y claro, cada vez está más cerca un escenario a la crisis de deuda que vivimos tras la gran recesión del 2008, por lo que les digo, por las curvas de rendimiento, porque ya vuelven a aparecer los problemas de las primas, porque es el momento también que habrá que renegociar la deuda, el volumen cada vez es mayor, tengan en cuenta que hoy en día si producimos 200 trillones, nos debemos más de 320 trillones, ¿no? Entonces, eso es insostenible, ese tipo de modelo. Y, por tanto, va a ser el evento perfecto para que, ante la incertidumbre, la inseguridad, etcétera, pues se acepte la implantación, ¿no?, como vendida como solución sencilla y fácil de las CBDCs, pero lo cual, bueno, pues directamente, como les digo, ya no va a ser un problema de falsificación monetaria y de represión fiscal, sino directamente de totalitarismo monetario, porque directamente va a ser un dinero programable que, repito, sigue sin tener detrás nada que lo respalde y lo ancle con la realidad,
pues como podría ser, por ejemplo, poner limitaciones con respecto a el incremento del PIB anualmente, pues eso es lo que tú puedes hacer, una mayor emisión o respaldarlo con materias primas como es el petróleo o tierras cultivables o lo que sea, pero buscar algo que ancle lo financiero con lo real para evitar esas tentaciones de esas expansiones monetarias que lleven justamente a ciclos de falsos auges, ¿no? De burbujas y por tanto pinchazos, recesiones posteriores, desajustes que otra vez en esa dinámica, claro, quienes salen ganando son las grandes instituciones, los estados y los grandes bancos, etcétera. Por tanto, hay que cambiar de modelo. Y para eso lo que se necesita es repensar, recuperar la teoría económica y adaptarla justamente a la realidad social en curso. Bueno, pues sin más, lo dejo aquí y agradezco su atención y quedo a su disposición. Y bueno, pues quedan invitados a próximos materiales. Gracias por todo. Adiós, adiós, adiós.